Buenos días, estimados amigos, público en general. Estamos ahora celebrando el penúltimo domingo del mes de enero de 2021. Una semana más y se nos fue el primer mes de este año. Ahora tenemos ya en el programa un estudio bíblico referente al ministerio de diáconos y diaconisas. El domingo pasado tratamos el ministerio pastoral. Y ahora vamos a referirnos justamente a aquellas personas, hombres y mujeres, que han sido llamados para ser diáconos y diaconisas en las iglesias cristianas. Vamos a ver, en primer lugar, los requisitos que deben observar para este ministerio, que es muy productivo en la iglesia, en el sentido de que ayudan a muchas personas de la comunidad cristiana y también de los que no son cristianos. ¿Cómo? Lo veremos luego ya en sus funciones propiamente dichas. Así que este estudio es muy importante para todo aquel que quiere servir a Dios. Debo adelantar que la palabra diácono viene de una raíz griega, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y traducido luego a los idiomas actuales. Esa raíz griega, douglos, significa diácono o servidor. Si vamos al diccionario bíblico, a la etimología de la palabra, significa servir a través del polvo. Servir, bueno, si tenemos que limpiar el polvo en el templo o en las calles de la ciudad, es un servicio justamente a ese nivel, para ayudar a la gente a salir de sus necesidades. Así que, diáconos significa servidor. La misma palabra se traduce también ministro, pero la palabra ministro ha sido totalmente cambiada de su significado original. Ahora hablamos de un ministro de Estado, es un gran funcionario con un gran rango, con un gran apellido y con una gran dignidad. No se trata de eso, señores. Diácono, servidor o ministro es aquel que sirve, no importando las circunstancias, pero es útil para su vecino, para su prójimo. Lo que en realidad deben ser nuestros ministros de Estado, salir a embarrarse los zapatos en las comunidades campesinas y ayudar a la gente más necesitada. Es su trabajo del ministro, no se trata de un funcionario. Muy bien, ahora vamos al ministro en la iglesia. Los requisitos para los diáconos y diaconisas son los siguientes. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Caramba. Lo primero, honestidad. Aquella persona que es correcta, honrada en sus negocios, en su trato con las personas, honesto, sin doblez. No puede ser una persona de doble cara. En la iglesia canta sonriente, alabando a Dios, y luego sale a emborracharse en la calle. No. Tiene que tener un espíritu firme, recto, sin doblez. Y también no debe ser un borracho, no dado a mucho vino. Ahora, el vino es parte saludable de nuestras bebidas. El vino tiene un porcentaje de alcohol que es necesario para nuestro metabolismo, para nuestra salud física. Explico que encontramos alcohol en el maní, en la yuca, en el maíz y muchos productos más. Así que también el vino contiene un poco de alcohol, saludable para el cuerpo. Por eso dice, no ha dado mucho vino, si toma vino tomará poco, con lo que sea saludable para su cuerpo. No estamos aquí como fanáticos. Hay cristianos y hay gente que dice que si toma una copa de vino, el diablo entra por esa copa de vino a su estómago. Eso se llama fanatismo. Aquí estamos hablando de salud. Por eso dice, no dados a mucho vino, no borrachos, en otras palabras. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. O sea, ganancias malavidas. ¿Cuáles son las ganancias malavidas? Robo, estafa, narcotráfico, etc. El diácono tiene que ganar su dinero honradamente, trabajando en trabajos decentes. Y que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿A qué se refiere la Biblia con ese misterio de la fe? La fe cristiana es un misterio que se va develando en la vida misma de la persona. Sabemos que una persona de fe, cuando confía en Dios, es una persona de fe cuando riega su economía para ayudar a un necesitado,
porque tiene fe que Dios le va a devolver mucho más a él y al enfermo también. Al enfermo le devuelve la salud y al que es un diácono que ayuda a ese enfermo, por ejemplo, comprándole un poco de alimentos, Dios le va a premiar también. Significa guardar la fe con limpia conciencia en la teoría y en la práctica. Y luego dice que sean sometidos a prueba primero. Sabemos que todas las profesiones estudian varios años de teoría y hacen también prácticas preprofesionales. Son entrenados, así los médicos, para usar bien su bisturí y hacer las cirugías, por ejemplo, correctamente. Tiene que tener mucha práctica. Igualmente el diácono tiene que tener un tiempo de prueba, 1 año o 2 años de prueba, para observar su conducta, para observar si realmente es una persona capaz de servir a cualquiera que necesita apoyo. Entonces recién se le ordena como diácono o diaconisa para que sirva en la iglesia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan bien el diaconado si son irreprensibles, ellos y sus familias. Igual que el pastor, igual que el obispo, el diácono o la diaconisa tienen que ser personas que tienen una familia correctamente funcional, una familia integrada, padre, madre, hijos, con buen testimonio. Seguimos leyendo. Las mujeres diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Qué interesante. A veces en el sexo femenino hay mucha debilidad en hablar mucho o escuchar mucho a otras personas y ahí viene el peligro de las calumnias. Tiene que ser una mujer sobria, entendida, fiel a Dios, fiel a su marido, fiel a su ministerio, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas igual que los pastores. Tienen que tener un matrimonio, una familia funcional que está alabando a Dios con su testimonio. Esposo, esposa, padre y madre, hijos, nietos que están sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para que con buen testimonio tengan autoridad para ejercer este ministerio del diaconado. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos que me están escuchando y amigos también, cualquiera que quiera servir a Dios tiene que prepararse, tiene que ser entrenado y pasar por el proceso de santificación. Su vida tiene que ser cada vez mejor. Entonces puede servir a su prójimo. ¿Dónde? En la iglesia, en los hospitales, en lugares donde hay, por ejemplo, huérfanos, hogares infantiles, por ejemplo, o comedores. Pueden ayudar en la administración de la iglesia, en tesorería, en secretaría, en administración. Los diáconos y diaconisas son la mano derecha de los pastores en las áreas social y material, mientras el pastor se dedica mayormente a su trabajo espiritual, que consiste en predicar el evangelio para la salvación de los pecadores. También consiste en adoctrinar a los nuevos cristianos y mantener a la iglesia activa sirviendo a Dios. Los diáconos le ayudan también en esa misión. Pero, como repito, mayormente en su tarea social y material, en apoyo al ministerio espiritual de los pastores. Para ahondar un poco en este último concepto que acabo de mencionar, vamos a ver cómo fue la elección de los primeros diáconos, distinguiendo entre labor espiritual y labor social. Atentos, amigos, vamos a leer ahora en Hechos capítulo 6, versos 1 hasta el 6, para establecer la diferencia complementaria entre pastores y diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales le presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para que ejerzan el ministerio del diaconado. Amigos, ¿qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos
la palabra de Dios y la oración para dedicarnos a servir a las mesas. ¿Por qué dijeron los apóstoles esto? En ese momento la iglesia estaba empezando y eran más de 5,000 miembros allá en la ciudad de Jerusalén. Y había muchas viudas y muchos huérfanos. En aquel tiempo las guerras se libraban cuerpo a cuerpo entre los ejércitos de las naciones que estaban en lío, en pelea, en guerra. Y los soldados morían, cientos y miles, dejando viudas y dejando huérfanos. Así que en esta primera iglesia de Jerusalén habían viudas y huérfanos que atender. Y la iglesia dijeron, bueno, ya, nuestros diezmos y ofrendas van a servir para atender a esas multitudes de viudas y huérfanos. Pero nosotros los apóstoles, Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, para orar por los pecadores, para ir ganando al reino de Dios, toda esa gente perdida, en problemas, en dificultades, así como nos enseñó el Señor Jesucristo. Y no podemos dejar ese trabajo de predicar el evangelio y orar por la gente, para irnos a preparar pailas para 100, 200, 300 personas, desayuno, almuerzo, cena para las viudas y huérfanos. Tenemos que tener ayudantes. Así que vamos a buscar ayudantes con ciertas características, con ciertos requisitos. El primero, buen testimonio. Personas con un buen testimonio en la comunidad cristiana y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amigo mío, buen testimonio, que halló gracia a esa persona delante de los vecinos. Una persona honrada, decente, desinteresada en ayudar a su prójimo. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona llena del Espíritu Santo, cuando se arrepiente de su pecado, pide perdón a Dios, los demonios se van al infierno y el Espíritu Santo viene a vivir en su vida. Es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabe que es llena del Espíritu Santo? Cuando de su vida brota el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahí está la muestra, la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo y además ejerce un ministerio aquí, es el ministerio de servir a los demás. Esa persona es apta para ser diácono o diaconisa. Y de sabiduría, que tenga sabiduría para hacer sus cosas correctamente. El conocimiento que adquirió lo aplique sabiamente y su ministerio sea de ayuda para la gente necesitada. Dice aquí la Biblia que agradó la propuesta de los apóstoles a la multitud de más de 5,000 creyentes y ellos escogieron entre la multitud a los 7 seleccionados. Estos 7 seleccionados fueron realmente de bendición para la iglesia. Porque dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como ya dije, hermanos, remarco una vez más la diferencia entre pastores y diáconos. Los pastores se dedican a la labor espiritual, a orar mucho por la gente y a predicar el evangelio, a dar cursos de enseñanza doctrinal, a hacer retiros espirituales y todo lo demás, a celebrar las grandes campañas de la iglesia, los aniversarios, bueno, la parte espiritual. Los diáconos a preparar comida, a conseguir medicina, a conseguir ropa y ayudar a la gente necesitada. Entonces esa iglesia va a estar contenta, atendida en las 3 áreas de la vida cristiana: espíritu, alma y cuerpo. El individuo cristiano, el individuo humano, estamos integrados por 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, el soplo divino; alma, mente, emociones y voluntad; y el cuerpo, la parte física. Y el ser humano debe ser atendido integralmente para que pueda estar feliz y contento, viviendo la vida a plenitud y sirviendo a Dios. Aquí encontramos que eligieron a 7 varones, pero la Biblia demuestra que las mujeres pueden ser también buenas diaconisas. Voy a leer un versículo bíblico para terminar ahora esta doctrina, donde encontramos a una diaconisa. Romanos 16, versos 1 y 2 dice, el apóstol Pablo escribiendo desde Corinto a los cristianos en Roma. Pablo aún no había llegado a Roma y manda una carta. Y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Ahí cerca a Corinto, en la península arábiga, donde Pablo ya había fundado iglesias, en Filipos, Tesalónica, Berea y otras iglesias, había allí
en una ciudad pequeña llamada Cencrea, una mujer llamada Febe, que desempeñaba este ministerio de diaconía eficientemente. Cuando ella un día va a Roma, Pablo la recomienda a la iglesia romana, que la reciban, porque es una mujer que sirve a Dios. Había servido al apóstol Pablo también. Hermanos, para finalizar, el ministerio de diaconía es un ministerio que está en la misma balanza con el ministerio pastoral. Mientras los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los predicadores atendemos la parte espiritual de la raza humana, los diáconos y diaconisas son el complemento perfecto para ayudar a atender la parte moral y material de los seres humanos. De esta manera, la iglesia irá creciendo como aquella iglesia en Jerusalén. Así que, hermanos, ustedes tienen que acercarse a la iglesia, dictamos cursos, capacitamos a las personas durante un año para que luego descubran el don o ministerio que han recibido de parte de Dios y luego los insertamos al cuerpo de la iglesia para que sirvan con todos los hermanos antiguos y así la iglesia se va acrecentando, va creciendo y la obra de Dios se extiende en esta tierra. Hermanos, estos ministerios son muy útiles en las manos de Dios en la predicación del evangelio y la atención de necesidades a nuestros congéneres. Que Dios nos ayude para poner en práctica estas doctrinas en nuestras congregaciones locales. Por ahora vamos a terminar nuestro estudio bíblico. Les ruego que se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra que es tan clara, tan instructiva, para que seamos todos útiles sirviendo a Dios. Oramos. Padre Santo, Dios del cielo, hay una multitud escuchando este estudio bíblico. Quiero rogarte que bendigas a cada varón, a cada mujer, llamándolos, Padre, a estos ministerios de servir a la raza humana, de servir con una entrega total, con abnegación inclusive, para que tú puedas glorificarte, Señor, a través de tus servidores, obispos, pastores, diáconos, diaconisas, sirviendo en la iglesia cristiana y a la sociedad en general. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta doctrina. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para perseverar cada domingo a esta misma hora, alabando tu nombre, adorándote en espíritu y en verdad, y nutriéndonos con tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Amén.